Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Hay alguna diferencia entre eso y lo que leímos en Apocalipsis 6? ¿Notan qué diferencia hay? En Apocalipsis 6 dice que la luna se va a ver como ¿qué? Como sangre. Pero aquí ¿qué dice que va a pasar con la luna? Se va a oscurecer. No es la misma señal. Así que dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Hay alguna diferencia entre eso y Apocalipsis 6? Apocalipsis 6, ¿qué decía? Que las estrellas iban a caer. Aquí dice que no iban a resplandecer más. Y luego dice el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque es muy grande su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es la misma pregunta que está en Apocalipsis 6, 17, después de las señales que nosotros leímos. Noten también Joel 3 y el versículo 15 y 16. Las mismas señales que anuncian la segunda venida, que ocurren en relación con la segunda venida. Dice, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Ven la diferencia otra vez? No dice que la luna se va a tornar como sangre. Dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas que van a hacer retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Un pasaje más que menciona las señales está en Isaías, el capítulo 13 y los versículos 10 al 13. Apocalipsis 13 y el versículo 10 hasta el versículo 13. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su ¿qué? No darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Es esa la misma señal que encontramos en Apocalipsis 6, 12 y 13? No, no es la misma. Sigue diciendo, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es decir, va a haber muy pocos que quedan, muy pocos remanentes, tan escaso como el oro de Ofir. Y luego dice el versículo 13, porque haré, ¿qué cosa? Estremecer los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de su ira. ¿Se dan cuenta que hay dos grupos de señales? Hay ciertas señales en el sol, la luna y las estrellas y un temblor de tierra que ocurren antes de la segunda venida, cuando la gente todavía puede invocar el nombre de Jehová. Hay otro grupo de señales que ocurren inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Señales no a nivel local, sino a nivel global. Señales del fin inminente. Perspectiva adventista según el espíritu de profecía. La creencia adventista en torno a las señales que precederán la segunda venida de Jesús se basa en una interpretación particular de las profecías bíblicas y en los escritos de Elena G. de White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta perspectiva se centra en eventos que no se limitan a un ámbito local, sino que se manifiestan a nivel global, marcando la proximidad del fin de los tiempos. Señales en los cielos, eventos históricos y su significado. Elena G. de White identificó ciertos eventos históricos específicos como señales proféticas que ya han ocurrido, y que, según ella, fueron precursores de la segunda venida de Cristo. En particular, se refirió a los eventos descritos en Apocalipsis 6, 12 al 13. Estos versículos mencionan un gran terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna tornándose en sangre, y la caída de las estrellas. De acuerdo con la hermana White, estos eventos se cumplieron en 3 ocasiones específicas. 1. El gran terremoto de Lisboa en 1755. Este devastador terremoto, que tuvo un impacto significativo en Europa, es considerado por los adventistas como el cumplimiento de la primera señal profética.
2. El oscurecimiento del Sol y la Luna tornada en sangre, el 19 de mayo de 1780. Conocido como el Día Oscuro, este evento fue caracterizado por una oscuridad inexplicable que cubrió gran parte de Nueva Inglaterra. La noche siguiente, la luna apareció de un color rojizo, lo que la hermana White interpretó como la luna tornándose en sangre. 3. La caída de las estrellas el 13 de noviembre de 1833. Este evento, una de las lluvias de meteoros más espectaculares jamás registradas, es visto como la tercera señal mencionada en Apocalipsis 6:13. Es importante destacar que Elena G. de White no consideraba que estas señales fueran a ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. En su libro El conflicto de los siglos, ella describe estos eventos como cumplimientos históricos de las profecías de Apocalipsis 6:12 al 13, pero deja claro que hay un periodo significativo de tiempo entre estos eventos y los acontecimientos descritos en Apocalipsis 6:14 al 17. En el conflicto de los siglos, la hermana White cita Apocalipsis 6:12 al 13 en las páginas 305 a la 309 y 332, señalando los eventos de 1755, 1780 y 1833. Sin embargo, no menciona Apocalipsis 6:14 al 17 sino hasta la página 625. Este lapso de casi 300 páginas sugiere un intervalo considerable entre las señales iniciales y los eventos finales descritos en Apocalipsis 6:14 al 17. En Apocalipsis 6:14 al 17, se describe un escenario de gran conmoción y terror en la tierra. 1. El cielo se recoge como un pergamino que se enrolla. 2. La tierra tiembla ante la presencia divina. 3. Todas las montañas e islas se mueven de sus lugares. El espíritu de profecía interpreta este pasaje como una descripción del regreso de Cristo en gloria y majestad. Ella cita este versículo en El conflicto de los siglos, página 625, donde describe la llegada del Rey de Reyes envuelto en llamas de fuego, un evento que sacudirá a toda la creación. Manifestaciones adicionales de las señales del fin. Además de las señales celestiales mencionadas, la perspectiva adventista incluye otras manifestaciones que preceden el fin de los tiempos. Estas se pueden agrupar en 3 categorías principales. Número 1. Agitación social y moral. La Biblia y el espíritu de profecía predicen un aumento en la corrupción, la inmoralidad y la injusticia social. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este aumento en la iniquidad es visto como una señal de los últimos días. La hermana White argumenta que la decadencia moral y la falta de amor y justicia en la sociedad son indicativos de que el mundo está cerca de su fin. Número 2. Calamidades naturales y desastres globales. Los desastres naturales son otro indicativo del inminente retorno de Cristo. En el conflicto de los siglos, White menciona terremotos, pestilencias y hambrunas como señales del fin. Lucas 21:11 también se refiere a grandes terremotos, pestilencias y hambres en diversos lugares como preludio del fin. Estos eventos no solo causan devastación física, sino que también sirven como recordatorios de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de preparación espiritual. Número 3. Persecución de los fieles. Otra señal es la persecución de los creyentes. Mateo 24:9 al 10 dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La hermana White predijo que los fieles enfrentarían una intensa persecución antes del retorno de Cristo, una purificación a través del sufrimiento que fortalecería su fe y compromiso con Dios. La esperanza en medio de las señales del fin. Aunque las señales del fin pueden parecer desalentadoras, la perspectiva adventista enfatiza la esperanza y la preparación. La hermana White exhorta a los creyentes a vivir con un sentido de urgencia y a estar espiritualmente preparados para el regreso de Cristo. La fe en la segunda venida no es motivo de temor, sino de alegría y esperanza, ya que representa la culminación de la historia de redención y la restauración de todas las cosas.
Elena G. de White escribe en El conflicto de los siglos que aquellos que permanezcan fieles a Dios serán recogidos por Él en el momento de la segunda venida. Esta esperanza brinda consuelo y fortaleza a los creyentes, motivándolos a perseverar en su fe y a compartir el mensaje del Evangelio con otros. Preparación espiritual. La preparación para la segunda venida de Cristo implica una vida de santidad y obediencia a Dios. White subraya la importancia de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes como medios para fortalecer la fe y mantenerse firmes en medio de las pruebas. Ella también enfatiza la importancia de la obra misionera y el testimonio personal. Compartir la fe con otros no solo ayuda a preparar a más personas para el regreso de Cristo, sino que también fortalece la propia fe y compromiso con Dios. La creencia adventista en torno a las señales del fin se basa en una interpretación detallada de las profecías bíblicas y en los escritos de Elena G. de White. Los eventos históricos de 1755, 1780 y 1883 son vistos como cumplimientos iniciales de estas profecías, mientras que se anticipa un periodo de gran agitación antes de la segunda venida de Cristo, tal como se describe en Apocalipsis 6:14 al 17. Las señales del fin, incluyendo la agitación social y moral, las calamidades naturales y la persecución de los fieles, son recordatorios de la proximidad del retorno de Cristo y una llamada a la preparación espiritual. Aunque estos eventos pueden ser alarmantes, la esperanza y la fe en la segunda venida brindan consuelo y motivación para vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. En resumen, la perspectiva adventista enfatiza tanto la interpretación de las señales proféticas como la preparación espiritual para el fin de los tiempos. A través de la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con otros creyentes y la obra misionera, los adventistas buscan vivir de manera que honre a Dios y esté en consonancia con su voluntad, esperando con ansias el glorioso día de la segunda venida de Jesús. Ahora, Elena G. de White reconoció que las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 se aplican a eventos que sucedieron en 1755, en 1780 y 1833. Ella reconoció que estas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 no se aplican al tiempo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Fíjense lo que tenemos aquí. En el conflicto de los siglos, página 305 hasta la página 309, la hermana White describe el oscurecimiento del sol y la luna tornada en sangre el 19 de mayo de 1780. Luego, un poco más adelante, en el conflicto de los siglos, página 332, ella describe la caída de las estrellas en 1833. Pero aquí está lo que es interesante. La hermana White no cita Apocalipsis 6, 14 al 17 inmediatamente después de citar Apocalipsis 6, 12 y 13. Es decir, para la hermana White hay un largo espacio de tiempo entre lo que ocurre en Apocalipsis 6, 12 y 13 y lo que va a ocurrir en Apocalipsis 6, 14 al 17. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque la hermana White no cita en el conflicto de los siglos, Apocalipsis 6, 14 al 17, hasta la página 625 del conflicto de los siglos. Fíjese que en la página, como dijimos aquí, en la página 305 a la 309 y la página 332, ella cita Apocalipsis 6, 12 y 13 y dice que esto pasó en 1755, 1780 y 1833, las señales en los cielos. Pero no cita inmediatamente Apocalipsis 6, 14 al 17. Ella no cita esos versículos en el conflicto de los siglos, sino hasta el conflicto de los siglos, página 625. ¿Cuántas páginas han pasado entre la página 332 y la página 625? Casi 300 páginas han pasado en el conflicto de los siglos entre los versículos 12 y 13 y los versículos 14 al 17. Ahora, quiero leerles la cita que da la hermana White en el conflicto de los siglos, página 625. Ustedes lo tienen ahí en su material. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. Y ahora escuchen bien lo que dice.
Este es el versículo 14 de Apocalipsis 6. El cielo se recoge como un pergamino que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Ese es Apocalipsis 6, 14. Luego dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y luego cita los versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿Cuándo se aplican los versículos 14 al 17? En relación con la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo se aplican los versículos 12 y 13? Con lo que sucedió en 1755, 1780 y 1833. Es decir, hay un periodo de tiempo entre las señales que ocurrieron cuando estaban terminando los 1260 años de gran tribulación y luego hay señales que van a ocurrir en los versículos 14 al 17, cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Ahora, es cierto que Elena White usa Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 para las señales al final de los 1260 años y también para describir las señales inmediatamente antes de la segunda venida. Vamos a leer esa cita de la hermana White en el Conflicto de los Siglos, página 307. 25 años después del terremoto de Lisboa, apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Pero la Biblia no dice que se oscureció la luna, ¿verdad? Pero dice el oscurecimiento del sol y de la luna. Sigue diciendo, lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Señor mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Y él luego cita Marcos 13:24. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Ahora, ¿cómo entendemos que la hermana White aplica Marcos 13 a las señales que ocurrieron a la conclusión de los 1260 años, cuando hemos visto que Mateo 24 y Marcos el capítulo 13 están describiendo señales en el sol, la luna y las estrellas que ocurren en relación con la segunda venida? Hermanos y hermanas, hay una sola explicación para eso. Y es que hay una sola tribulación que consta de 2 etapas. Y entre las 2 etapas se encuentra un periodo cuando se suspende la persecución. ¿Quién persiguió en el pasado? Les pregunto, ¿quién fue que persiguió en el pasado? La bestia o el cuerno pequeño. ¿Qué representa la bestia o el cuerno pequeño? Representa el poder papal. ¿Qué poder va a perseguir en el futuro? El mismo sistema. Es como, por ejemplo, cuando una persona se muere y digamos pasan 200 años y luego Cristo resucita a esa persona, ¿cuánto tiempo pasó para esa persona? No pasó ningún tiempo porque está muerta. La bestia recibió una herida mortal en 1798 y ha estado ¿qué?
ha estado muerta. Cuando resucite, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a donde dejó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, es la misma tribulación, es el mismo sistema, y el fin de la tribulación de los 1260 años y el fin de la tribulación final se marca por señales en el sol, la luna y las estrellas, solo que al final de los 1260 años estas señales son mayormente locales en Europa y en América, mientras que antes de la segunda venida estas señales serán globales. El sol se oscurecerá en el mundo entero, la luna se oscurecerá en el mundo entero. Las estrellas serán movidas de sus lugares en el mundo entero. Habrá un terremoto, no en Lisboa, sino que habrá un terremoto ¿dónde? A nivel global. Ahora vamos a notar al pie de la página 112 un detalle más sobre estos dos periodos de persecución. Nosotros debemos entender las señales que anuncian el final de los 1260 años y las señales que anuncian el fin de la tribulación grande al final de la historia en el contexto del quinto sello de Apocalipsis 6 y el versículo 9 al 11. En el quinto sello se mencionan dos grupos de mártires. ¿Por qué se mencionarían, creen ustedes, en el quinto sello dos grupos de mártires? Un grupo en el pasado y un grupo en el futuro. A ver, ¿por qué creen ustedes que es eso? ¿Hubo una persecución en el pasado donde murieron muchos mártires perseguidos por la bestia? Sí, dice que persiguió a los santos del Altísimo. Yo pregunto, ¿va a haber mártires en el futuro que van a ser perseguidos por el mismo sistema? ¿Cómo no? Ahora, quiero que notemos aquí que las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 es el anuncio que la opresión del primer grupo de mártires está a punto de concluir. Y las señales de Apocalipsis 6, 14 al 17 anuncian que la opresión del segundo grupo de mártires está por concluir. Cuando la voz de Dios libre a su pueblo, al final del tiempo de angustia, la tierra temblará, el sol y la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Por eso el planeta estará ¿en qué condición durante los 1000 años? Estará en tinieblas. Porque el sol, la luna y las estrellas serán movidos de sus lugares. Se van a oscurecer el sol, la luna y las estrellas. Vamos a leer en cuanto al quinto sello para que podamos entender un poco mejor esto. Dice, cuando abrió, esto es Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un grupo de mártires que está clamando a Dios diciendo, nos están matando, nosotros somos fieles a ti, nos están matando. ¿Hasta cuándo tú no vas a juzgar y vengar y rectificar esta situación? Ahora, ¿quiénes son esos mártires que están clamando en el quinto sello? Son los mártires que murieron durante los 1260 años. Porque el cuarto, si recuerdan, el cuarto caballo representa el periodo de dominio papal.